Hay una frase de la primera carta de San Pablo a los tesalonicenses en esta noche que me encanta, porque creo que hasta Pablo tenía un poco de humor ahí cuando se los dijo. Les dice que se enteró que hay gente en la comunidad cristiana de Tesalónica que no están trabajando y porque no tienen nada que hacer, lo que hacen es meterse en la vida de los demás. Ahí lo dice, ¿eh? Así que la receta para no meterse en la vida de los demás, ¿qué es? Trabajar. Así que cuando yo veo aquí la gente en la parroquia que se mete en la vida de los demás, nada más que tengo que ver y buscar, no tienes trabajo, está desempleado, te está dedicando a meterse en la vida de los demás. Eso no falla, ¿eh? En ningún lado, en ningún grupo. Pablo conoce muy bien la naturaleza humana. Hemos leído textos hoy fuertes, son textos que no los entendemos porque es un lenguaje muy apocalíptico, que es un lenguaje típico de algunas secciones de la Biblia. Si los tomamos a los pies de la letra, entonces caemos en dos cosas. Hacer lo que hace Hollywood, que agarra estos textos, te crea una película o HBO, y nos las vende como pan caliente. Y todo el mundo se traga el anzuelo. Hay una frase en el Evangelio de Jesús que no se nos puede olvidar en esta noche. Que nadie los engañe, gente, que nadie nos haga un cuento, dice Jesús. Lo otro es que lo podemos leer al pie de la letra, como hacen algunos grupos en las iglesias, y entonces nos ponemos paranoicos y nos llenamos de terror y de pánico, sobre todo cuando leemos este Evangelio. Esto es tan viejo desde el principio del cristianismo. Desde el principio del cristianismo y antes del cristianismo, pues han habido guerras, han habido traiciones, han habido terremotos, han habido diluvios, ha habido de todo. Eso no es nada nuevo en la historia, eso es viejísimo. Lo que pasa es que si lo leemos, como digo yo, al pie de la letra, entonces hacemos lo que hace uno de los discípulos en el texto. Le dice a Jesús, ¿cuándo va a ser esto? ¿Y cuáles van a ser las señales? Uy, eso es banquete. Banquete para la gente que vive buscando señales y avisos, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ustedes se acuerdan cuando iba a entrar el año 2000? ¿Ah? ¿Se acuerdan todo lo que se publicó? ¿Y en qué año estamos? Y aquí estamos, gente, 19 años después del 2000. Yo me acuerdo que una de las cosas que más se martillaba en los medios de comunicación eran que todas las computadoras iban a crash y el 1 de enero del 2000, cuando ibas al banco a tu ATM a sacar plata, se había desaparecido. Pues yo fui al banco tempranito en la mañana y digo, quiero que por lo menos mis $500 estén ahí todavía. Y estaba. El 1 de enero del 2000. Esto hay que ponerle un poco de humor, porque si no entendemos estos textos, esto es banquete para la gente que está un poquito como de medio desconectada, ¿no? Y volvemos a las palabras de Jesús, no se dejen engañar. En vez de hacer las preguntas, ¿cuáles son las señales? ¿Cuándo va a ser esto? ¿Dónde va a ser esto? Porque incluso hay gente que te habla hasta del lugar donde va a ser esto. Hay dos preguntas mucho más profundas, mucho más serias que detalles. Y las dos preguntas más profundas son, ¿cuál es el espíritu de estas palabras? ¿Y cuál es el mensaje universal que transcienda tiempo, lugar y personas? ¿Qué nos dice a nosotros cristianos del 2000, casi 20? ¿Y cuál es el espíritu de estos textos? Vamos a comenzar por la primera lectura, rapidito. Profeta Malaquías. Malaquías escribió en el año 460 al año 445 antes de Cristo. Mucho tiempo hace que escribió Malaquías. Y cuando escribió este texto, que habla de quemar la raíz, de quemar las ramas, quemar la paja, y después que Dios brillará el sol de justicia sobre el rostro de los demás. Cuando escribió este texto, en Israel había crisis enormes políticas, sociales y económicas. Los pobres eran más explotados que nunca, habían injusticias, el culto a Dios en el templo se había corrompido muchísimo, se había degradado, Dios era manipulado.
y los líderes religiosos más corruptos no podían ser. Y había una sección del pueblo que se mantenía fiel, querían vivir la alianza, querían vivir cerca de Dios, querían ser buenos y luchaban por la justicia, defendiendo a los más humildes. Querían vivir la alianza puramente, querían vivir cerca de Dios. Y era un pueblo también que quería dar un culto puro a Dios, no querían manipular a Dios. Y surge la voz de Dios a través del profeta Malaquías. Y cuando tú miras todo el texto del profeta, el mensaje es bellísimo. No es de miedo, no es de terror, no es de avisos. El mensaje de Malaquías siempre es que la verdad y el bien van a triunfar sobre el mal. El mensaje de Malaquías es de que ha llegado un momento de esperanza y de reivindicación para aquellos que, a pesar de las dificultades y de los retos y de los grandes sufrimientos y de las grandes persecuciones que puedan tener, no dejan de sembrar la palabra de justicia y de paz y de misericordia. Y Malaquías les dice a ellos precisamente que el sol de justicia brillará sobre ellos y los rayos del sol de justicia les traerá la salvación. Pero Malaquías también anuncia y dice que Dios destruirá al soberbio y al opresor y que liberará al humilde. Y lo que Malaquías le pide al pueblo es que no se deje vencer por el cansancio y por el pesimismo. Hace unas semanas atrás nosotros escuchamos al libro del profeta Habacuc, ¿se acuerdan? Y Habacuc comenzaba diciendo: ¿hasta cuándo, Señor? Porque parece que estás mirando y no te fijas de lo que ocurre. Malaquías va también por esa línea. Malaquías de vez en cuando se desencanta, se desinfla. Y Malaquías le pregunta también a Dios: ¿hasta cuándo? Varias veces. Y también Malaquías, igual que Habacuc, igual que tú y que yo, se levanta de nuevo, recupera la esperanza, recupera la fuerza y le comienza a decir al pueblo una vez más: el sol de justicia brillará sobre nosotros y sus rayos nos traerá la salvación. Las palabras de Malaquías son palabras de ánimo, son palabras de muchísima esperanza, son palabras de una gran fidelidad. Él dice: aquellos que temen al Señor. Es una frase muy bíblica que dice cosas muy hermosas. En el mensaje bíblico, el que teme al Señor no es el que le tiene miedo a Dios. En el mensaje bíblico, el que teme al Señor es el que tiene una inmensa confianza en Dios. Es el hombre y la mujer que se sienten invadidos por la grandeza y la belleza de Dios. Es el hombre y la mujer que están atentos a la escucha de la palabra de Dios. Es el hombre y la mujer que ama, son aquellos que esperan. La Biblia los llama los que temen al Señor. Y es a esos, a ese grupo que no se da por vencido, aunque a veces se desinfle, que Malaquías les dice: el sol de justicia brillará sobre ustedes y los rayos de su luz les traerá la salvación. Malaquías nos dice a ti y a mí en el 2019, casi a final del año, que no nos dejemos vencer por la oscuridad ni por el cansancio. Que sigamos haciendo lo posible por sembrar semillitas de esperanza, de amor y de misericordia, de justicia y de paz. Y si somos fieles a esa misión, el sol de justicia brillará sobre nosotros y sus rayos nos traerá la salvación. ¿Cuál es el mensaje del Evangelio? Tan apocalíptico, tan del fin. Pues cuando tú miras el texto que comienza Jesús diciéndole a la audiencia, y me imagino que contemplando la majestad y la inmensidad que era el templo de Jerusalén en su época, es el segundo templo que fue añadiéndole más y más y más, y prendas y joyas y elegancia y majestad, y comienza diciendo: aquí no va a quedar nada. Llegará el momento en que no quedará nada, y comienza hablando entonces de la guerra, que la misma naturaleza va a ser una naturaleza violenta. ¿Qué es lo que está diciendo Jesús? Jesús está diciendo algo que se nos olvida, porque el ser humano resiste esto que yo les voy a decir. Jesús nos está diciendo: gente, que al final del día todo pasa.
y todo se acaba. Tú y yo no nos gusta oír esas palabras, porque queremos ser permanentes. Pero realmente, si tú miras el texto del Evangelio, Jesús está diciendo, todo pasa y todo se acaba. Solamente algo es permanente y eterno: la bondad y la misericordia de nuestro Dios, su ternura y su amor. Hasta nuestro cuerpo se acaba, gente. Todo pasa y todo termina. Y eso uno lo recibe hasta con paz. Por lo tanto, lo que Jesús nos está diciendo en este texto: no hagan ídolos, no hagan dioses, ni de nada, ni de nadie, ni de ideas, ni de conceptos, ni de personas, ni de lugares, porque todo pasa y todo se acaba. Ten solamente un Dios, el Señor de la vida y el Señor de la misericordia, aquel que no termina y no se acaba, y aquel que trasciende hasta nuestra propia muerte. Eso nos tiene que dar paz. Todo termina, todo se acaba, todo pasa, pero solamente Dios permanece y su amor por nosotros. Con todo eso, tú y yo somos seres de carne y hueso. Necesitamos tangibles, cosas reales. Necesitamos sentir, necesitamos amar, y lo hacemos a través del corazón, lo hacemos a través de la razón y de nuestro intelecto. Y quiero entonces terminar volviendo a una frase del profeta Malaquías. Comienza Malaquías diciendo que llegará un fuego que arrasará de raíz las ramas y la paja, lo consumirá todo. Y para mí es algo muy simbólico. Para que nazca algo nuevo en nosotros, aunque sea pasajero, porque necesitamos lo tangible, no somos espíritus puros, somos espíritus encarnados. Aunque necesitamos algo, y aunque pase, para que algo nuevo vaya creciendo en tu vida y en la mía, hay que quemar de raíz lo viejo. Hay que quemar las raíces, hay que quemar las ramas, hay que quemar la paja que ya no tiene sentido. Si tú y yo queremos renovar esperanza, queremos renovar amor, queremos renovar sueños, aunque al final del camino se acaben, pero los necesitamos mientras estemos en el hueso y en la carne, si lo queremos de verdad y lo queremos bueno, si los queremos frescos y los queremos llenos de vida, volvamos a la imagen de Malaquías. Tienes y yo tengo que quemar raíces, quemar ramas y quemar la paja. Y cada uno hoy, al final de este casi año 2019, y nos queda apenas unas cuantas semanas, creo que es unas buenas preguntas, preguntándonos, hacernos las preguntas al final del 2019 que se acerca: ¿qué es lo que tengo que dejar atrás para que algo nuevo surja en mí? ¿A qué tengo que echarle candela? Yo cuando era pequeño en Cuba vivíamos en un lugar que era una sabana muy grande, en la provincia de Matanzas. Y ese es un lugar de muchos cañaverales. Me acuerdo de pequeño, mi mamá decía en la noche: acompáñame a recoger la ropa, porque el cielo está rojo. Yo no entendía lo que era eso. Y el cielo está rojo significa que estaban quemando los cañaverales. Y venía la ceniza y se pegaba a la ropa, aunque los cañaverales estuviesen lejos. Y los cañaverales se quemaban porque había que sembrar caña nueva. Y para que la caña nueva entrara en la tierra y surgiera un cañaveral nuevo, ¿qué había que hacer con el viejo? Había que quemar. Terminamos hoy casi el tiempo ordinario con las palabras de Malaquías. Quema de raíz aquello que ya no da vida en ti. Comienza algo nuevo y diferente, aunque sea pasajero, no importa. Mientras estemos vivos, necesitamos, pero no se nos olvide ser buenos, aunque la oscuridad que nos rodea sea muy grande, aunque el sufrimiento y la oposición sean grandes, no dejemos de ser buenos, de sembrar el bien, de sembrar la justicia,
y de sembrar la paz. Y mientras tanto le pedimos al Señor que queme de raíz lo que hay en ti y en mí, que ya no sirve.